Gracias a la Fundación Telmex, una vez más estamos en uno de estos eventos que expresan mucho más que el número, mucho más que el instrumento, sino expresa pues estos actos que son importantes de realizar entre el sector privado, el sector público, la sociedad. Le agradezco también a Cecilia Landerreche y al equipo del DIF todos estos años que han trabajado precisamente para que las sillas de ruedas que tienen unos lleguen donde deben de llegar y a quienes deben de llegar. Gracias a cada uno de los que trajeron, a las personas que les dimos la silla de ruedas y a las mismas personas, porque a todos les implicó levantarse muy temprano, arreglarse, venirse hasta acá, revisar qué transporte los podía traer, cómo se van a regresar las sillas de ruedas. Es decir, cada vez que hacemos un evento con personas con discapacidad, se mueven muchas cosas alrededor que quizá no vemos y que sí deberíamos de valorar mucho, mucho más. Así es que a mí me da mucho gusto estar aquí, pero también aprecio enormemente el esfuerzo que hacen todos de haber venido. Uno de los valores fundamentales de una sociedad es la solidaridad, y se mueve en esto que decía Reina María, pero le dicen Tití, ¿verdad? ¿Tití le dicen? Que sí le dicen Tití. Y la solidaridad se mueve en esto que ella misma decía, entre la obligación y la generosidad. Y me gusta mucho cómo lo toca ella al decir, bueno, para algunos puede ser una obligación del sector público de hacerlo, que la tiene la obligación, del sector privado, que en una fundación la tiene porque se genera precisamente para generar bienes públicos, se crea la fundación para llevar bienes hacia los demás, pero es también no solo una obligación, sino una generosidad, y que además el cumplimiento de las obligaciones no tienen por qué ser una carga, sino también parte de la generosidad humana. Que muchísimas gracias por esas palabras, y por eso también me uno al agradecimiento de Tití también hacia la Fundación Telmex por seguir este programa con esto, que además le tuvieron que echar todavía más ganas porque quienes se las donaban pues ya no se las estaba donando. Que muchísimas gracias por lo que este esfuerzo significa. ¿Qué decimos cuando entregamos una silla de ruedas? ¿Por qué lo hacemos público? ¿Por qué no mejor nada más se las mandamos y no decimos nada, y así nadie nos esforzamos y solo llega a la casa o al albergue o a la fundación o al asilo? Lo hacemos porque atrás de cada entrega hay muchas cosas que significan, muchas cosas que se expresan. Primero les tenemos que decir a quienes las utilizan, les tenemos que decir que valoramos su esfuerzo, que sabemos que una silla de ruedas gastada es precisamente por el esfuerzo que ustedes hicieron y que por eso se restituye. O queremos decirles que ya no queremos que pidan prestadas más sillas de ruedas, sino que tengan la propia. Queremos decirles que los queremos más libres, que los queremos con mejor calidad, que los queremos participando. Queremos decirle a las familias que los cuidan que también no están solos. A la asociación que los cuida les queremos decir que no están solos, que hay quienes piensan en ustedes y que valoramos el esfuerzo también de toda la familia por tratarlos de integrar. Muchas veces quienes no necesitamos una silla de ruedas no valoramos ni apreciamos en toda su dimensión el uso de una silla de ruedas. No nos damos cuenta del esfuerzo que implica. A veces también, como a la hora de cambiarlos de un lado a otro, pues es importante que lo veamos para que sepamos muy bien que necesitan de nosotros, que necesitan nuestra ayuda, y así como necesitamos de cada uno de los mexicanos y necesitamos de cada uno de los que entregamos las sillas, pues también tenemos que apreciar el esfuerzo que hacen los de alrededor. Le estamos diciendo también
que los queremos con nosotros y no los queremos diferentes, los queremos así, con la silla de ruedas, con la mejor silla de ruedas posible, para que tengan mejor calidad de vida, pero también para que estén con nosotros. Porque no es una silla de ruedas para que se vayan solos por ahí, sino para que sea más fácil integrarse en nuestra familia, en nuestra comunidad, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con los nietos. Eso es lo que les queremos decir, o los que les tenemos que decir. La silla de ruedas es un símbolo también del esfuerzo de inclusión que todos tenemos que hacer cuando entregamos una silla de ruedas. Se trata de revisar también entre todos si las rampas son amigables o no amigables, si están bien hechas o no están bien hechas, si realmente concebimos las cosas para adaptarnos o seguimos poniéndoles barreras. La silla de ruedas es un vehículo elemental para integrarse, pero el elemental. Muchas cosas alrededor tienen que seguir y tienen que trabajarse. Y se trata, si nos queremos incluir, no solo de que las personas con discapacidad se adapten a nosotros. Se trata para la inclusión que todos nos adaptemos a los otros. Y entonces la rampa es una parte natural de una construcción o al imaginarnos un evento, saber que se necesita rampa. No solo para el Día de las Personas con Discapacidad, sino que se necesita la rampa, que se necesita pensar en el otro, se necesita saber que podemos incluir y que las puertas realmente están abiertas. Y por ello, y tratándose especialmente además de silla de ruedas, pues me es inevitable hablar de Francisco Cisneros, que falleció el domingo y que yo también en lo personal pues lo quise mucho, alcancé a verlo incluso en el hospital y tenía, el buen humor que yo siempre le conocí, porque no trabajé con él, porque quién sabe, no es que aquí están los que trabajaron con ellos y les agradezco mucho a los de CONADIS que estén aquí. Y Francisco Cisneros, justamente, él había tenido un accidente, es de ese 15% que hablaba Cecilia Anderreche, que todos podemos tener una discapacidad. Y durante todos estos años, él estuvo en la silla de ruedas, trabajó en Libre Acceso, que es una organización que en principio trabajó para quitar las barreras físicas. Ya ahorita trabaja para la inclusión, pero de entrada tuvieron que trabajar nada más para poder entrar a un restaurante, para poder pasar por la calle, para poder ir a un evento, para poder subirse a un transporte, para que la gente pensara que al cine también van ellos, para que la gente pensara que al teatro también van ellos y que se requiere un lugar especial para ellos. Empezaron con eso, pero la parte de accesibilidad, la parte de instrumentos físicos, no tiene ningún sentido si no sirven para la inclusión, y en esa parte trabajó también Francisco Cisneros. Además, junto con varios de sus colaboradores, pasaron, digamos, de la sociedad civil a la toma de decisiones en política pública, a estar en la administración pública. Y ese es un paso que yo admiro mucho, porque es pasar pues de la palabra y de la exigencia al quehacer, y a la toma de decisión, y a recibir las quejas, porque pues nunca es suficiente, y a recibir los reclamos, pero también al mismo tiempo a saber que se está haciendo mucho bien. Así es que me da mucho gusto recordar a Francisco, con el quien todavía no estoy acostumbrada a que no esté, pero me da mucho gusto recordarlo precisamente en estos eventos en donde él decía: yo llevo una vida muy normal. Y la verdad, ese solo dicho nos hacía admirarlo mucho más. Él necesitaba una silla de ruedas, sabía lo que era ese instrumento, la importancia para moverse, pero en honor a él, en honor a la vida de cada uno de ustedes, todos tenemos que dar el siguiente paso, que es el que da sentido a la silla de ruedas, que es el de la inclusión. La silla de ruedas es para eso, para que se incluyan, para que se integren, para que sean parte, y eso requiere de un esfuerzo
de quien tiene la silla de ruedas, de que tiene que tratar de integrarse, de que tiene que buscar incluirse, porque puede resultarle más cómodo no ver a nadie, puede resultarle menos pesado, y por supuesto de todos los demás. Si buscamos que se tenga una silla de ruedas, es precisamente para decirle que lo necesitamos con nosotros, platicando con nosotros. Yo le agradezco especialmente a la esposa ahorita, o al esposo, como habla con Rafael, con Alejandro, con Marcelina, con Marisela, con los que trabajan, los que están atendiendo, con las religiosas, los que están atendiendo a cada uno de los que vinieron por las sillas de ruedas. Muchas gracias. Muchas gracias, porque también es una manera de decirnos a todos nosotros: yo que lo cuido, yo que es mi esposa, yo que es mi esposo, yo que es mi hijo, yo lo quiero integrado en la vida. Lo quiero conmigo, y no nada más conmigo, sino con todos. Muchas gracias. Quizás nunca se lo han propuesto, pero el solo hecho de participar así y de hacer y buscar la inclusión es un bien que le generan a la sociedad y a México. Y México es mejor y será mejor en la medida en que todos participemos y que todos nos sintamos incluidos y todos gritemos, como decía Titi: ¡Viva México! Ese México que queremos, el México de la inclusión, en donde todos hagamos lo necesario para todos tener las mismas oportunidades. Muchísimas gracias. Agradezco todo lo que nos ha ayudado la Fundación Telmex a hacer la vida más sencilla para mucha gente, particularmente en este tipo de eventos. Agradezco a todos los que han intervenido en el tema de discapacidad, a los de la CONADIS que están aquí. Les agradezco, pues muchos sé que pasan por el dolor de haber perdido a Francisco, pero también con la seguridad de que todo lo que han hecho en estos años ha sido para el bien no solo de las personas con discapacidad, sino para el bien de todos los mexicanos y las mexicanas. Muchísimas gracias, muchas felicidades.